Arqueología bíblica. Historia y actualidad. Gracias por sus preguntas y comentarios. Un gran saludo a todos nuestros seguidores y visitantes. Análisis. La arqueología bíblica es la parte de la arqueología que se especializa en el estudio de los restos materiales que tienen relación directa o indirecta con los relatos bíblicos, sean estos del Antiguo, Tanaj, o del Nuevo Testamento, y con la historia y cosmogonía de las religiones judeocristianas. El lugar principal de esta parte de las ciencias arqueológicas es lo que en dichas religiones es denominado Tierra Santa, y desde la perspectiva occidental Medio Oriente. Si bien los elementos principales de la arqueología bíblica son referentes teológicos y religiosos en su mayoría, esta es una ciencia en toda su dimensión metodológica. Como sucede con otros registros históricos de otras civilizaciones, los manuscritos deben ser comparados con otras sociedades contemporáneas de Europa, Mesopotamia y África. Las técnicas científicas empleadas son las mismas de la arqueología en general, como las excavaciones y la datación por radiocarbono, entre otras. En contraste, la arqueología del Antiguo Medio Oriente trata simplemente del Antiguo Oriente Próximo, o Medio Oriente, sin particulares consideraciones acerca de si sus descubrimientos se relacionan con la Biblia. La arqueología bíblica es una materia de estudio polémica, con varios puntos de vista sobre cuál es el propósito y las metas que ésta tiene o debe tener. La arqueología. Para comprender el significado de la arqueología bíblica, es necesario comprender primero dos conceptos: la arqueología como marco científico y la Biblia como objeto de investigación. La arqueología es una ciencia, no en sentido aristotélico, sino en el sentido moderno como conocimiento sistemático. Sobre este punto amplía Vicente Vilar que la arqueología es al mismo tiempo técnica y ciencia. Como técnica busca los restos materiales de las civilizaciones antiguas y trata de reconstruir en lo posible el ambiente y las organizaciones de una o varias épocas históricas. Como ciencia moderna es bastante reciente y es una ciencia de apenas 200 años y, sin embargo, ha hecho cambiar definitivamente nuestra idea sobre el futuro. Podría pensarse que la arqueología tendría que hacer caso omiso de los datos ofrecidos por las religiones y por muchos sistemas filosóficos. Contrariamente, aparte del mucho material factual que ellos producen como lugares de culto, elementos del orden sagrado y otras cosas científicamente observables, existen otros aspectos que son igualmente importantes para la investigación científica arqueológica, como los ritos, libros sagrados y las costumbres. El mito es comúnmente utilizado en arqueología y en historia como una pista de lo que éste esconde en su trasfondo. Algunos descubrimientos. El papiro P52, el texto más antiguo del Nuevo Testamento conocido, fue descubierto en 1920, en el desierto de Egipto Medio, y sacado a la luz pública en 1935. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en las cavernas de Qumrán en 1947 por beduinos y cuyas excavaciones se iniciaron en 1950. Entre 1962 y 1963 se descubrió el papiro 12 de Wadi Daliliato, papiro de Samaria de época persa. En 1964 se descubrió el papiro de Ketej Jericó de época persa helenística. En 1991 se descubrió la llamada tumba de Caifás, aunque no está cerrada su identificación como tal. En 1993 se descubrió la estela de Tel Dan. En 1996 se descubrió la inscripción del Tel Migné con el nombre de la ciudad filistea de Ecrón y una lista de sus reyes. En 1997 se descubrió el antiguo monasterio de Catisma. En 1998 se descubrió la sinagoga de Jericó datada del año 75 a.C. En 2007 se descubrió la tumba de Herodes. La arqueología bíblica es también objeto de célebres falsificaciones motivadas por múltiples intereses. Una de las más célebres se presentó en 2002, cuando se publicó el supuesto hallazgo de un osario con una inscripción que decía Jacob, hijo de José y hermano de Jesús. En realidad el hallazgo se había producido 20 años atrás, tras los cuales la pieza sufrió un extraño cambio de manos y la inscripción se hizo posteriormente, dado que ni siquiera corresponde al patrón de la época. El difusor creacionista Bryant G. Wood escribió:
El propósito de la arqueología bíblica es aumentar nuestra comprensión de la Biblia y por tanto, su gran logro, a mi modo de ver, ha sido la extraordinaria iluminación el tiempo de la monarquía israelita. En una declaración acerca de la arqueología bíblica, Robert I. Bradshaw comentó: es universal y virtualmente aceptado que el propósito de la arqueología bíblica no es probar la Biblia, sin embargo, así como la arqueología arroja luz en esa historia, esta es importante para los estudios bíblicos. El arqueólogo estadounidense William Dever contribuyó en el artículo Arqueología en The Anchor Bible Dictionary. En el mismo reitera su percepción de los efectos negativos de la estrecha relación que ha existido entre la arqueología sirio-palestina y la arqueología bíblica de Tierra Santa, lo que ha causado que, especialmente, los arqueólogos estadounidenses en este campo, se retrasen frente a la nueva arqueología procesual en la región, y considera, subrayando mucho escepticismo en nuestro propio campo en lo que se refiere a la adaptación de conceptos y métodos de una nueva arqueología, uno sospecha que la asunción, aunque no expresada e incluso inconsciente, de que la Palestina antigua, especialmente de Israel en el periodo bíblico, fue única, de alguna manera superhistóricamente no gobernada por los principios normales de la evolución cultural y sostiene que, la nueva arqueología de los años 70 y 80, se volvió pasada de moda antes de que pudiéramos comprenderla. Dever encontró que la arqueología sirio-palestina ha sido tratada en los institutos estadounidenses como una subdisciplina de los estudios bíblicos. Se esperaba de los arqueólogos estadounidenses que trataran de proveer evidencias históricas válidas de episodios de la tradición bíblica en esta región. De acuerdo con Dever, la más ingenua concepción acerca de la arqueología siro-palestina es que la razón y el propósito de la arqueología bíblica, y, por extrapolación, de la arqueología siro-palestina, es simplemente dilucidar que es igual a, explicar, aclarar o resolver un asunto o una materia, en este caso la Biblia o las tierras de la Biblia. Historia y actualidad.